1982. El mundo había cambiado de sobremanera desde que las aventuras del Doctor comenzaron hace casi 20 años. No solo la televisión se empezaba a volver más prominente en los hogares de la gente, sino que estaba a punto de entrar en una completamente nueva era del entretenimiento, con íconos del cine y televisión naciendo a lo largo de esta década. Y es en este ecosistema cambiante que Doctor Who se encontraba enfrentando cara a cara una de las peores épocas en cuanto a público se refiere, con la cantidad de espectadores llegando a puntos bajos nunca antes vistos. Era claro para el recién llegado productor John Nathan Turner que el show estaba en necesidad de cambios más severos que los implementados en la primera temporada bajo su mandato. Y es así que, yendo en contra del mundo, incluso con dudas por parte de los altos mandos de la BBC, el mundo contemplaría la llegada del quinto Doctor. La salida de Baker del programa generaría dudas en los fanáticos de la época. Al fin y al cabo, su rostro se había vuelto sinónimo con el personaje. Tras 7 años interpretándolo, no es nada raro que la gente encontrase difícil la idea de decirle adiós. Y por supuesto, la pregunta que llenaba la cabeza de todos es quién sería el siguiente Doctor. Los rumores eran muchísimos, con los medios reportando todas las ideas que rondaban alrededor, incluso comenzando el rumor de que esta vez el Doctor sería interpretado por una mujer. Sin embargo, eventualmente la identidad del quinto Doctor se daría a conocer. Este era un actor cuya carrera había empezado a despegar no hace mucho, un actor llamado Peter Davison. Davison originalmente se encontraba reacio a tomar el manto del Doctor, considerando que no era el actor indicado para el papel, especialmente dado una inseguridad que otros fans llegaron a sentir con el anuncio, y es que Davison, con 29 años, se trataba del actor más joven que había interpretado al Doctor, quien él veía como un personaje que debería tener el físico de una persona mayor. Turner, sin embargo, acabó convenciéndole de tomar el papel tras insistirle múltiples veces, dado que desde su punto de vista, un Doctor más juvenil era precisamente lo que el show necesitaba para traer un cambio mucho más grande a lo que anteriores épocas fueron, ya que su nueva propuesta nos traería un enfoque completamente nuevo en cuanto a cómo el Doctor era escrito. La llegada del quinto Doctor sería una regeneración distinta a las demás. Previamente, los Doctores se regeneraban y tras un momento de reincorporarse, estaban listos para comenzar sus aventuras sin más. Sin embargo, el quinto Doctor experimentaría fallos en su regeneración, no solo teniendo constantes dolores, sino que además tendría pequeños momentos en que sus anteriores personalidades volverían a despertar. I wonder, boy, what would you do if you were me, Or perhaps I should ask, what would I do if I were me? Tras estabilizar su nueva persona y lidiar con una trampa del Máster que transportaba la TARDIS hacia el Big Bang, los compañeros del Doctor encuentran información sobre un lugar de reposo conocido como Castrovalva, donde creen que sería buena idea llevar al Doctor para sanar y completar su regeneración. Pese a algunos contratiempos, el Doctor es llevado dentro, donde si bien en un inicio todo parece normal, descubren que Castrovalva se trataba de una trampa más del Máster, quien había secuestrado a Adric con tal de utilizar su avanzado intelecto para crear este lugar en modo de mundo ilusorio. Sin embargo, el Máster no contaba con que la ilusión era tan potente que los habitantes de Castrovalva cobraron conciencia propia, aliándose con el Doctor para salvar a Adric y derrotar al Máster. Si bien esa historia no me parece mala per se, he de admitir que no me fascina como historia de presentación. El mayor problema que tengo con la historia es, bueno, la falta de presencia que tiene el Doctor por una buena parte de la historia, encontrándose fuera de combate y dejándolo todo a sus compañeros, haciendo que no haya mucho tiempo para familiarizarnos con este Doctor. El resultado es una historia que no logró convencerme de este Doctor, una mala señal que me hizo dudar sobre si seguir viendo el show, puesto que aún tenía el recuerdo de esas temporadas de Baker que me parecían difíciles de ver. Para mi fortuna, el resto de la temporada me vendería esta encarnación del Doctor, alejándose tanto como pueden de su anterior versión, ofreciendo quizá la versión más humana del Doctor hasta el momento, guiada mucho más por las emociones y que balbuceaba mucho menos sin sentido científico. Cosa que me funcionó como una bocanada de aire fresco tras tanto tiempo con Baker. Ayuda bastante que la mayoría de historias de esta primera temporada me parecen bastante buenas. La segunda historia, For to Doomsday, siendo una historia increíblemente entretenida y que demuestra cuánto este Doctor estaba dispuesto a superar sus propios límites con tal de salvar a aquellos que le importaban. Pero de entre todas las historias, una es la que más destaca, una historia que mostraría algo que para nada me esperaba ver en la serie clásica, empujando los límites de lo que el show estaba dispuesto a hacer con sus personajes, con quizá el final más choqueante para una historia que esta época podía ofrecer.
La TARDIS aterriza en la Tierra, años en el futuro, donde el Doctor y compañía se encuentran con un grupo militar haciendo investigación de una cueva. Todo esto mientras el Doctor y Adric tienen conflictos por los deseos de Adric de volver a su hogar. Sin embargo, cualquier conflicto se verá interrumpido con su encuentro con los militares, especialmente una vez el Doctor debe ayudarlos contra 2 robots mortales que protegieron un aparato desconocido, el cual resulta ser una bomba tan poderosa que podría destruir la Tierra. El Doctor se ofrece a ayudar, no sin antes derrotar a los robots que se encontraban defendiendo la bomba. Mientras todos se preguntan quién pudo mandar estos robots, nosotros veríamos la respuesta en el cliffhanger: los Cybermen habían regresado. Destroy them at once. El nuevo diseño de los Cybermen es... Sí, honestamente este bien podría ser el diseño que menos me gusta de la especie. Sencillamente se ve como si tuvieran demasiado peso encima, no ayudando nada a las piezas desproporcionadas. Aunque admito que me agrada que el detalle de la barbilla permite aún ver la boca humanoide por dentro, recordándonos que estos no son robots. Pero aún con este diseño, he de admitir que se sintió bien volver a ver los Cybermen luego de tanto tiempo. Su única historia con el cuarto Doctor ocurriendo hace 7 años, por tanto su regreso no solo resulta en un twist interesante, sino que además los representa en una imagen completamente nueva, para muchos siendo esta una de las etapas más divisivas de los Cybermen, pues aquella idea de que ellos no tuviesen sentimientos parece haber quedado atrás. Esta vez siendo guiados por ideas de venganza y regodeándose cuando creen tener la victoria. Si bien a mí esto debería molestarme, no puedo mentir. La era del quinto Doctor tendría algunos de mis momentos favoritos con los Cybermen, ayudando mucho en que tendrían un personaje recurrente en la forma del Cyberleader, con probablemente mi voz favorita para la especie, la cual solo puedo definir como... Excelente. El plan de los Cybermen en esta ocasión era utilizar la bomba para destruir la Tierra. Pero al Doctor frustrar sus planes, los Cybermen usaron un plan B, tomando control de una nave carguera que utilizaba antimateria como combustible y estrellarla a toda potencia contra la Tierra, forzando al Doctor a tener que intentar todo en su poder para convencer a la tripulación de ayudarlo a detener a los Cybermen. Tras múltiples problemas, el Doctor a efectos prácticos es derrotado, siendo colocado en una situación imposible de ganar, pues los Cybermen amenazan con asesinar a sus compañeros si estos hacían un movimiento en falso, siendo así obligado a sacar al Cyberleader de la nave usando la TARDIS, pero dejando a Adric atrás, quien es tomado como rehén junto a miembros de la tripulación para asegurar la cooperación del Doctor. Sin embargo, Adric con ayuda de la tripulación son capaces de retomar el control de la nave, cayendo en manos de Adric de mostrar sus habilidades, redirigiendo la nave para evitar su choque con la Tierra. Pero algo va mal, Adric no es capaz de hacer los cálculos en tan poco tiempo, únicamente capaz de enviar la nave a través del espacio-tiempo siguiendo el rastro de la TARDIS hacia millones de años en el pasado. La tripulación y Adric deciden hacer su escape, sin embargo el Doctor sería comunicado para su horror que Adric se había quedado en la nave. Al no saber que había sido transportado en el tiempo, aún asume que la nave se estrellaría con la Tierra del futuro y decidió hacer todo lo posible por detenerla. Aunque el Doctor logra derrotar al Cyberleader y retomar control de la TARDIS, la consola había sido dañada, forzándolo a solo mirar junto a sus compañeros la peor de las situaciones. Doctor! Con los créditos en total silencio, la historia llega a su fin. La muerte de Adric sería algo que me agarró por sorpresa completamente. Tras los ligeros que se habían vuelto muchas historias, no esperaba en absoluto ver algo tan oscuro en esta época. No solo un compañero del Doctor había muerto, Adric fue el compañero más joven, prácticamente un niño. Para muchos televidentes de la época, este se volvería un momento que quedaría grabado a fuego en su memoria, dando la idea de que las historias podrían volver a ser tan atrevidas como lo fueron en la era dorada del show. Y me alegra decir que la era del quinto Doctor únicamente se pondría mejor. Si bien la era del quinto Doctor buscaba ir en nuevas direcciones, la historia que trajo de vuelta a los Cybermen probó tan exitosa que se pensó una buena idea en futuras temporadas revisitar villanos de las eras pasadas del show. A lo largo de las siguientes 2 temporadas veríamos el regreso de no solamente villanos icónicos del show como los Daleks o el Master, sino que también de algunos que bien podrían haber sido olvidados como lo son los Silurian o el retorno de Omega. Incluso volvían a intentar la idea del Guardián Blanco y el Guardián Negro, con el último utilizando un nuevo compañero del Doctor como títere en un intento de venganza por su anterior encuentro. Y puedo
debo decir que todas estas historias logran traer de vuelta a los personajes con mucho éxito. La historia de los Silurian siendo otro favorito personal mío de esta época, con el Doctor encontrándose con supervivientes de los Silurian que conoció hace tantos años. Sin embargo, esta vez estaban más radicalizados que antes, dejando de lado cualquier idea de paz, forzando a los humanos a acabar con ellos, para tristeza del Doctor. En el caso de los Daleks, nuevamente vendrían con Davros incluido, pero esta vez retomando la idea de que los Daleks consideraban a Davros como alguien inferior a ellos, únicamente necesitándolo para que les haga continuar su evolución. Y Davros no sería ningún tonto, completamente consciente de que sus propias creaciones lo estaban utilizando, este formula su propio plan para convertir a los Daleks hacia su causa, sentando un precedente en el que los Daleks se dividirán en dos facciones, unos leales a Davros y otros con los ideales más clásicos de la especie. Esta búsqueda por traer de vuelta el pasado no se quedaría en villanos únicamente, en una historia trayendo de vuelta al Brigadier, quien para ese momento ya se trataba de un hombre retirado y ahora enseñando matemáticas en una escuela, viéndose envuelto en una nueva aventura con el Doctor donde ese y sus compañeros fueron separados en dos puntos diferentes de la historia, incluso causando que el Brigadier se encuentre con su yo de otro tiempo, por poco y causando una catastrófica paradoja. Pero de lejos, la historia más ambiciosa en traer de vuelta iconos del pasado sería la historia para celebrar el 20 aniversario del programa, nuevamente siendo momento de que el Doctor formase equipo consigo mismo. El Doctor se encontraba con sus compañeros intentando tomar un descanso de sus aventuras. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el Doctor comienza a sentir dolor. Resulta ser que sus encarnaciones se encontraban siendo secuestradas de sus respectivos tiempos, y el Doctor sentía como esas partes de su vida desaparecían, utilizando la TARDIS para intentar encontrar a dónde habían sido llevados, acabando en una zona prohibida de Gallifrey, donde hace milenios se llevaban a cabo los Juegos de Rassilon, un antiguo ritual de los Time Lord considerado demasiado barbárico, en el que parece ser las encarnaciones del Doctor ahora eran forzados a participar. Los demás doctores acaban encontrándose con que viejos compañeros suyos habían sido transportados aquí, véase el Brigadier, Sarah Jane e incluso el regreso de Susan, pero además se habían encontrado con múltiples enemigos del Doctor, como los Daleks y los Cybermen. La situación parece ser era tan grave que el Alto Consejo de Gallifrey se vio forzado a pedir la ayuda de alguien impensable, el Máster, siendo este enviado a salvar al Doctor bajo la promesa de que los crímenes que había cometido serían perdonados por ese servicio. Este especial estaría lleno de fanservice, con los doctores reencontrándose con viejos compañeros, cada doctor recibiendo por lo menos un pequeño momento para lucirse. Por ejemplo, más adelante los doctores debían entrar en la tumba de Rassilon, donde veríamos al primer doctor tomar una entrada más lenta, el segundo tomando los túneles subterráneos y enfrentando un Yeti junto al Brigadier, y el tercero, como siempre el héroe de acción, improvisando una tirolesa con la cual logra entrar desde el techo. Cada solución acaba sintiéndose como un pequeño segmento de cada época de los respectivos doctores. Terrence Dicks, el escritor, claramente entendía a la perfección las diferencias de todos los personajes, no por nada siendo considerado uno de los mejores escritores de la era clásica. Sin embargo, el especial sí que cuenta con un par de rarezas. Para empezar está el caso del primer doctor. Tras la muerte de su actor original, William Hartnell, para permitir que el personaje apareciera nuevamente, tuvieron que hacer un recast, con Richard Hornall tomando el rol, marcando la primera vez en el show que un doctor sería recasteado. Y debo aplaudir al actor por ser capaz de captar la esencia del personaje de manera excelente, captando muy bien el tono en que Hartnell hablaba en personaje, y las formas particulares en que se comunicaba corporalmente. Ahora, por otro lado, para hacer una historia llamada Los 5 Doctores, tal vez hayas notado que no menciono el cuarto doctor. Bueno, verás. Originalmente, Tom Baker había aceptado volver para el especial, sin embargo acabaría cambiando de opinión poco tiempo después. Uno de los motivos siendo más comprensible, no había pasado tanto tiempo de haber dejado el personaje, y quería evitar el typecasting en su futura carrera, pero además mencionó que no quería ser solamente una parte del personaje principal, tal vez esto siendo un poco de aquel ego que se dice que se le formó volviendo a florecer. En la historia, la participación del cuarto doctor sería únicamente utilizando metraje de una historia sin terminar, Shada, bajo la excusa de que este había quedado atrapado en un vórtice temporal. Aunque, por otro lado, Baker no es exactamente el único que llegó a tener sentimientos semejantes. Entre los doctores había cierta animosidad a la hora de pasar el título, nunca hablando mal los unos de los otros, pero tampoco parecían considerarse especialmente amigos. Sin embargo, tras esta historia, dichos sentimientos parecían haber cambiado. El trío de Patrick Troughton, Jon Pertwee y Peter Davison apareciendo juntos en convenciones tempranas para el deleite de muchos fans, dando un precedente donde versiones del Doctor parecen agradarse mucho entre sí, algo que solo veremos incrementar con futuros doctores. Si tengo que ser sincero, la mayoría de la historia no es más que fanservice con poca sustancia, sin embargo, yo no me puedo quejar. Las interacciones entre los doctores y sus compañeros me parecieron oro puro, teniendo una sonrisa en mi cara todo el tiempo, con todo y algunos extraños errores de continuidad con el segundo doctor.
Para el final de la historia, los doctores se darían cuenta de que el presidente de Gallifrey se había vuelto loco de poder, y era él quien había secuestrado a los doctores para que estos le guiasen a la tumba de Rassilon, donde supuestamente había escondido el secreto de la inmortalidad, secreto que resulta ser una trampa, con el fantasma de Rassilon convirtiendo al presidente en un rostro de piedra eternamente incrustado en su ataúd, puesto que Rassilon había montado todo esto como una trampa para quienes buscaran la inmortalidad. Con los doctores separándose y volviendo junto a sus compañeros a su respectivo tiempo, la historia termina, con el quinto doctor siendo convertido en presidente de Gallifrey por defecto al ser el más indicado ahora. Claro que el doctor no quiere nada de dicha responsabilidad, apresurándose a su TARDIS para escapar inmediatamente. Well, the Time Lords be very angry. Furious. You mean you're deliberately choosing to go on the run from your own people in a rackety old TARDIS? Why not? After all, that's how it all started. Adric sería introducido en las épocas del Cuarto Doctor, siendo introducido en probablemente una de las historias más aburridas que recuerdo del show. Adric tenía la particularidad de tratarse del compañero más joven hasta el momento, siendo un niño de como mucho 14 años, aunque de acuerdo a su actor, él tenía la idea de que el personaje tenía 16, que se cuela en la TARDIS para seguir al Doctor en sus aventuras, además viniendo con una gimmick, siendo que se trata de un genio matemático, orgullosamente cargando una estrella dorada en su pecho que se ganó por excelencia matemática. Sin embargo, la reacción del público a su inclusión no fue nada agradable. Adric pasaría a la historia como el compañero más odiado en la historia del programa, y francamente mentiría si dijera que el personaje era de mi particular agrado. Su intelecto lo coloca más como un sabelotodo que alguien genuinamente inteligente, siendo alguien pedante con actitudes muy inmaduras. Claro, esto se justifica en que el personaje es un puberto, por tanto es normal que tenga ese tipo de actitudes. Pero aquí es donde quiero regresar en el tiempo a la creación del show con la primera compañera, Susan Foreman, la cual fue deliberadamente elegida para estar entre sus 16 a 17 años, porque si bien quería un personaje joven, Sydney Newman consideraba que un personaje demasiado infantil causaría rechazo, y con Adric es posible que su punto se haya probado. Por si fuera poco, tenerlo en el grupo junto al Doctor, Nyssa y Tegan acabaría demostrando que 3 compañeros era demasiado, necesitando siempre reducir mucho la participación de algún compañero. Añadiendo a esto el rechazo al personaje, se decidió retirar a Adric del programa. Sin embargo, dados sus rarísimos orígenes en otro universo, tal vez regresarlo a su hogar habría necesitado una historia muy complicada, tomando la decisión de matar al personaje. Aunque intenté investigar, nunca encontré el motivo de por qué tomaron una decisión tan drástica. Por tanto, solo puedo asumir que fue por causar shock, algo en lo que triunfaron, pues gente que veía el Doctor en esta era recuerda la muerte de Adric como algo que les marcó muchísimo. Lastimosamente, la muerte de Adric apenas si es mencionada a lo largo del show, los personajes únicamente mencionando un poco sobre ello en la siguiente historia, y de ahí en adelante es como si Adric no hubiera existido. Me hubiese gustado que la muerte de Adric tuviera más ramificaciones, pero supongo que es lo que es. Nuevamente con el Cuarto Doctor, Nyssa sería introducida con la intención de que fuese un personaje episódico y ya. Sin embargo, en Logopolis, tal vez impulsado porque el Máster ahora poseía el cuerpo de su padre, Nyssa sería reintroducida y convertida en el tercer miembro de la tripulación de la TARDIS. Como dije anteriormente, el ahora tener 3 compañeros al mismo tiempo rápidamente probó ser problemático, a lo largo de la temporada 19 teniendo que siempre reducir la participación de algún personaje, con Nyssa comúnmente acabando siendo dejada de lado. Sin embargo, tras la muerte de Adric, Nyssa para mí finalmente tuvo tiempo de brillar, mostrando aspectos más interesantes de su personaje, tales como extrañar a su planeta, el cual fue destruido por el Máster durante los eventos de Logopolis. Del mismo modo, su relación con el Doctor sería expandida, volviéndolo un personaje inteligente pero de mente calmada, haciendo bastante buena compañía a un Doctor más prominente a ponerse nervioso. Ayuda bastante que Peter Davison pareciera ser bastante cercano con su actriz, Sarah Sutton, ya que parece ser llegaron a haber planes de sacar su personaje del show, pero Davison negociaría con John Nathan Turner para que el personaje durase más. Al final, Nyssa es un personaje que me deja deseando un poco más. Por ejemplo, nunca se siente realmente aprovechada la relación íntima que tiene con el Máster, lo horrible que debe ser para ella ver al loco asesino con el rostro de su padre. Y tristemente, aun si Davison luchó porque su personaje se mantuviera, no duró lo bastante en la serie. Si bien acabo de hablar de cómo 3 compañeros demostró ser demasiado para tener a la vez, la temporada 20 introduciría un nuevo compañero en su tercera historia.
Al menos puedo decir a favor de Turlough que el concepto del personaje era bastante interesante, puesto que no se trataría de un humano, sino de un alien que se encontraba varado en la Tierra, haciéndose pasar por un estudiante hasta que un día es encontrado por el Guardián Negro, quien le ofrece dejar la Tierra y gran poder si le ayuda en su venganza contra el Doctor. A lo largo de la temporada veríamos a Turlough intentando deshacerse del Doctor de múltiples formas, escondiendo a sus demás compañeros sus verdaderas intenciones. Sin embargo, conforme se vuelve más cercano a sus nuevos compañeros, comienza a dudar sobre su misión, eventualmente decidiendo dejar al Guardián Negro, logrando liberarse de su control y viajando libremente con el Doctor, para en la siguiente temporada expandir más sobre su pasado. Si bien el personaje tiene fanáticos que opinan muy fuerte a favor del personaje, no puedo decir que me haya causado una gran impresión, siendo que no acabé de sentir que este tuviese una dinámica interesante una vez estaba completamente del lado del Doctor, no siendo más que alguien con quien Tegan, otra compañera, puede tener discusiones aparte del Doctor. Tal vez una temporada más me habría ayudado a que el personaje me cayese mejor, pero de nuevo, es lo que es. Regresando una vez más al cuarto Doctor, Tegan sería la última compañera introducida durante su época. En Logopolis, una edición muy tardía quería que solo la podamos juzgar como compañera del quinto Doctor, de quien se acabaría volviendo la compañera más longeva. Tegan cumpliría con el tradicional rol de funcionar para que la audiencia pueda insertarse en el show, completamente confundida y hasta aterrada por lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, siempre fungiendo como un tipo de corazón del grupo, siendo más guiada por sus emociones y su intuición. Por ejemplo, siendo quien más le costó trabajo confiar en Turlough al sentir que esto ocultaba algo. Y algo semejante se puede decir de su relación con los demás compañeros, con Tegan siempre velando por su seguridad y preocupada de que algo malo les ocurriese. Cosa que llevaría a un desafortunado accidente. Pese a que disfrutaba de sus aventuras con el Doctor lo bastante para incluso unírsele una segunda vez tras aparentemente haber dejado el programa, claramente tuvo efectos en su salud mental. A lo largo de sus viajes con el Doctor, Tegan tendría múltiples traumas, no solo teniendo que presenciar un montón de muertes, incluyendo la de Adric, sino que además su propia vida sería puesta en peligro demasiadas veces, incluso una vez siendo poseída por una entidad éldrica en un intento de liberarse. Su última historia, en la que enfrentan a los Daleks, acabaría siendo la gota que derrama el vaso. Incapaz de aguantar la muerte y destrucción de estas aventuras, Tegan decidiría dejar al Doctor, para tristeza de este, acabando en malos términos con él, puesto que Tegan no querría volver a saber de él, anotando así una más al montón de tragedias que este Doctor acabaría enfrentando. It's strange. I left Gallifrey for similar reasons. I've grown tired of their lifestyle. It seems I must mend my ways. Come along. Peter Davison era, como dije previamente, el actor más joven en interpretar al Doctor, algo que el show mostraría tanto como fuese posible, empezando con algo tan sencillo como su vestimenta, basada en un atuendo de cricket, un deporte que se había vuelto muy popular entre los jóvenes universitarios del Reino Unido, añadiendo un toque de excentricidad con los símbolos de pregunta en el cuello y... ¿un pedazo de apio? Sí, esta sería una decisión de último minuto, siendo quizá el accesorio más aleatorio entre todos los doctores. Por supuesto, la juventud de este Doctor se vería reflejada también en la actuación de Davison, quien entregaría un Doctor muy diferente a los que vinieron antes, un Doctor menos confiado en sus habilidades, menos esforzado a improvisar sobre la marcha en situaciones donde comúnmente no tendría el control, acabando en que tenga que arriesgar su propia vida para salvar a otras, puesto que pese a ser más inocente que previas encarnaciones, no dudará en mostrar valentía ante lo imposible, colocando esta versión del Doctor en situaciones imposibles donde las chances de ganar eran mínimas, incluso teniendo que cuestionar su propia moralidad, con momentos como cuando se encuentra con Davros, donde el Doctor puede ver todo el mal que vendría con dejar a Davros libre y toma una decisión drástica. Where are you going? To kill Davros. Doctor. I must. Davros created the Daleks. He must not be allowed to save them. But murder? Once before I held back from destroying the Daleks. It was a mistake I do not intend to repeat. Davros must die. Y este sería solo uno de muchos ejemplos, puesto que por mantener su moralidad, veríamos a este Doctor sufrir derrotas a lo largo de la serie. Si bien este Doctor no parece ser uno muy destacable para muchos, para mí es precisamente por esa humanidad y bondad que se volvería una encarnación tan memorable, siendo recordado por mí como quizá el Doctor más moralmente bondadoso, mostrando compasión a compañeros y desconocidos por igual, con una personalidad más amigable que se sintió muy necesaria tras tener tanto tiempo a Tom Baker como el Doctor, cumpliendo así con el propósito de darnos un nuevo punto de vista de cómo escribir al Doctor. Sin embargo, el mundo no habría terminado de poner al Doctor a prueba, puesto que su tiempo se estaba acercando al final. Se sabe que Peter Davison mantuvo una amistad con Patrick Troughton, actor del segundo Doctor,
quien le aconsejaría tomar la misma decisión que este hizo en su época, hacer el show por únicamente 3 años para evitar el typecasting. Davison se tomaría esto bastante en serio, aun si en el fondo sentía que podía ser al menos un año más. Sin embargo, tomó su decisión, y en la temporada 21 dejaría el show para abrir paso al siguiente Doctor. La era de Davison seguiría con un gigantesco bang, con la que es para muchos considerada como su mejor historia. El Doctor y su en ese momento única compañera, Peri Brown, aterrizan en un planeta únicamente para descubrir que se encontraban en una zona de guerra, en el epicentro de un drama político por el control de recursos del planeta, donde los habitantes de Androzani se enfrentaban a los androides de un criminal de guerra conocido como Sheraz Jek, un criminal que utilizaba las minas como un método de transporte de armas y recurso en favor de partidos políticos corruptos. Ahora el Doctor se encontraría envuelto en medio de todo este asunto, en una situación donde tiene las de perder, no solo siendo sentenciado a muerte por los soldados al creer que se estaba involucrado en la venta de armas, sino que además sería capturado por aquel criminal, quien despertó un interés por su compañera. La historia, sin embargo, subirá el peligro, puesto que al estar ahí abajo, el Doctor y Peri acaban contrayendo una enfermedad mortal la cual aparenta no tener cura, haciendo que el Doctor deba hacer todo en su poder para lograr volver a la TARDIS, para escapar del lugar y de algún modo salvar a su compañera. Del mismo modo que varias otras historias de su época, esta historia coloca al Doctor en una situación en la que, a efectos prácticos, le es imposible ganar, la situación siendo tan complicada que no podría hacer nada para realmente ponerle un alto. En especial, una vez nos presentan los matices más grises de este conflicto, tales como que Sheraz viste esa máscara y sea acompañado únicamente por androides debido a un accidente que lo acabó deformando, causándole un trauma con su propio rostro, al igual que obsesionándolo con la belleza, motivo de que tenga interés por Peri al considerar su rostro hermoso. Y la situación no dejará de ponerse más oscura conforme la historia avanza, no solo descubriendo que Sheraz ya contaba con androides infiltrados entre los militares, sino que además el Doctor se ve involucrado en una serie de malentendidos que lo acaban llevando a ser forzado al interior de una nave espacial, con el tiempo de él y su compañera lentamente acabándose, forzando al Doctor a uno de sus mayores actos de fuerza de voluntad, en que pese a estar tan débil físicamente y que su única idea es tan arriesgada, logra tomar control de la nave de sus captores y comienza a volarla con la intención de un aterrizaje forzoso de vuelta al planeta. No, I slip hands in the air over here. Why? Because I'll kill you if you don't. Not a very persuasive argument, actually, Stubbs, because I'm going to die soon anyway. Unless, of course, I'll give it to a count of 3. Unless, of course, I can find the antidote. I owe it to my friend to try because I got her into this. So you see, I'm not going to let you stop me now. Si bien esta historia no dará una gran hazaña en que el Doctor salve el universo entero o tenga que involucrar a los Time Lords de algún modo, demonios, ni siquiera va contra uno de sus enemigos más famosos, logra dar una historia cardíaca en que solo puedes quedarte pegado a la pantalla, preguntándote cómo es que el Doctor hará para salir de esa situación. Todo esto para que al final, el Doctor nuevamente vuelva a poner su vida en riesgo, logrando conseguir el único antídoto existente al adentrarse en las partes más profundas de las minas y respirando gases altamente venenosos que solo empeoraron su estado físico. Con algunas de mis tomas favoritas, el Doctor toma a Peri en brazos mientras en desesperación regresa a la TARDIS, apenas logrando abrirla para poder darle el antídoto a Peri, siendo el último acto de su vida no salvar el universo, una galaxia, ni siquiera un planeta, solo salvar la vida de su compañera. Incluso con el Doctor no estando seguro si esta vez volverá a regenerarse, teniendo visiones de sus compañeros dándole ánimos, recordando cómo su némesis sería indetenible sin su presencia, quizás como un último acto de fuerza de voluntad, aquello que logró que el quinto Doctor llegara tan lejos, el Doctor logra una vez más superar a la muerte. Doctor? You're expecting someone else? I... That's 3 eyes in one breath. Makes you sound a rather egotistical young lady. What's happened? Change, my dear. And it seems not a moment too soon. Con la salida de Peter Davison, el espacio para un nuevo Doctor había llegado. Sin embargo, esta vez la elección para el siguiente Doctor no estaba tan decidida como en previas ocasiones. John Nathan Turner se había encontrado con una situación difícil, no pudiendo decidirse por un actor. Pero fue entonces que tuvo lo que pareciera ser un encuentro predestinado, pues en una fiesta de bodas en la que fue invitado, conocería a un actor cuyo carisma durante la fiesta le convencería sin mayor duda de que había encontrado al siguiente Doctor.
Colin Baker para esas alturas ya se había armado cierto renombre en Reino Unido, especialmente siendo reconocible por sus papeles interpretando chicos malos en distintas series, cosa que para su desagrado le había llevado al typecasting. Sin embargo, había un proyecto en el cual él siempre había querido formar parte, por supuesto que hablo de Doctor Who. Hay que recordar, para esas alturas la serie se aproximaba ya a lo que sería el 30 aniversario, por tanto habían actores de la industria que habían crecido viendo el show, Colin Baker siendo uno de estos, quien ya había tenido previo interés considerando en su tiempo audicionar para el cuarto Doctor. Sin embargo, su momento para unirse al show llegaría en la forma de un personaje episódico. Interpretando a un guardia de Gallifrey que tendría conflicto con el Doctor durante su quinta encarnación, Baker consideraba que con ello su idea de interpretar al protagonista nunca se haría realidad. Sin embargo, su trabajo en el show le acabaría dando contactos para ser invitado a aquella boda, donde se reencontraría con Turner, quien tiempo después le llamaría para ofrecerle el papel del mayor héroe del Reino Unido. Todo esto estaba acompañado de que la última temporada de Davison había logrado recuperar una buena parte del público, pareciendo indicar que el show podría estar encaminado a recobrar la gloria que alguna vez tuvo. Pero el destino parecía tener algo muy distinto en mente, pues por muchos años la era de Baker sería recordada como la época más infame del show. Las disputas sobre la dirección en que el show se encaminaría comenzaron muy pronto, y uno de los primeros puntos en que Baker y Turner debatieron fue sobre la apariencia del Doctor. La idea de Turner era lograr nuevamente lo que hizo con la etapa de Davison, dándonos un Doctor con actitudes muy diferentes a las de su antecesor para mantener el show fresco. En esta ocasión, teniendo la idea de un Doctor más rudo, de poca paciencia y con actitudes más alien que el anterior. Baker sentiría que para evocar este cambio se necesitaría un traje negro y elegante, evocando más a los orígenes del personaje con William Hartnell. Sin embargo, Turner insistiría en que quería un traje que contrastase con su personalidad completamente, literalmente describiéndolo como totalmente falto de gusto, al ser una combinación de colores disfuncional. Turner acabaría ganando la discusión. De esta manera, tras varios rediseños para lograr cumplir la idea bizarra de Turner, acabaríamos con un Doctor vestido en... ¿esto? La vestimenta del sexto Doctor es posiblemente la más controversial de todo el show. Habiendo algunos que siguen es choqueante, han aceptado este aspecto y lo señalan como algo que vuelve esta encarnación bastante única. Por otro lado, hay quienes sintieron que el traje era simplemente ridículo. El propio Colin Baker no titubeando en siempre mencionar cómo desde el primer día odiaba ese traje. Pero las discusiones por vestimenta estaban lejos de ser el único problema con esta era. Otro jugador que comparte la culpa de cómo todo resultó sería el entonces editor de guiones Eric Saward, quien no estaba nada de acuerdo en que Colin Baker fuese el nuevo Doctor, decidiendo hacer lo que no puedo describir de otra manera más que sabotaje, haciendo que los guiones tuviesen dos enormes problemas. Primero que nada, la nueva actitud del Doctor lo volvería un personaje que podría llegar a ser desagradable a ratos, y por si fuera poco, su tiempo en pantalla también se vio bastante reducido, siendo un problema de muchas de sus historias, que tardan en involucrar al Doctor en la trama principal, y lo tienen haciendo, pues, nada. El último bache sería un cambio de formato a la serie, abandonando el formato de 25 minutos por uno de 45 minutos por episodio. La mayoría de historias pasando a estar formadas por únicamente 2 episodios en lugar de los 4 que se habían estandarizado. Si bien esto pudo haber sido un cambio interesante, únicamente sirvió para hacer que el pacing de esas historias fuese demasiado raro, francamente siéndome difícil recordar los detalles de la mayoría de historias de este Doctor. Con toda esta pila de problemas encima, tendríamos la introducción de este Doctor. Sin embargo, esto no ocurriría al inicio de una temporada, sino al final de una. Cuando el Doctor se reincorpora tras su regeneración, veríamos un Doctor increíblemente diferente a su versión anterior, de actitud arrogante, egocéntrico, incluso llegando a decir que no le gustaba su versión anterior. Sin embargo, las partes más cuestionables de su nueva persona serían explicadas con que su regeneración aún se estaba estabilizando, teniendo problemas como cambios de humor repentinos que lo llevan a actuar de modos en que jamás pensaríamos ver al Doctor, incluyendo en dado punto desconfiar de su compañera a tal punto de casi estrangularla hasta la muerte. Sí, la misma compañera que en la historia anterior había salvado heroicamente. Esta podría haber sido una historia bastante interesante en buenas manos, con un Doctor más inestable que es un peligro para su compañera, luchando para mantener el control mientras su regeneración se completa. En su lugar, sin embargo, este inestable Doctor es lanzado hacia una aventura donde es orillado a salvar un par de gemelos superinteligentes, secuestrados para ayudar en la planeación de un ataque a escala galáctica.
Una historia francamente poco interesante como primera aventura. No ayuda en nada que esas actitudes más pedantes del Doctor nunca se acaban de ir. Para el final de la historia se nos dice que aparentemente ya estaba completamente estabilizado, pero es imposible decir una diferencia en su actitud más allá de los cambios de humor tan repentinos del inicio. La idea con poner esta historia al final de la temporada era para servir como una especie de teaser de lo que vendría, ofreciendo un primer vistazo del nuevo Doctor para que las audiencias quisieran saber más de este una vez la siguiente temporada llegase. Sin embargo, acabaríamos con un Doctor poco agradable, una compañera de la que sabemos poco, y una historia bastante olvidable como presentación del nuevo protagonista. No es ninguna sorpresa entonces que en lugar de emocionar a los fans con lo que vendría, les llenaría de dudas sobre la dirección en que el show se encaminaba. Dudas que tristemente, debo decir, acabarán siendo justificadas. La primera temporada del Sexto Doctor estaría llena de altibajos. Si bien en lo que he hablado hasta ahora es bastante obvio que tengo muchos problemas con esta era, no es en absoluto algo insalvable. Habían múltiples ideas buenas a lo largo de esta temporada, tocando de vuelta el pasado como en Attack of the Cybermen, una historia llena de referencias a la continuidad de la serie, incluso ambientada en la tumba de los Cybermen, vista hace tantos años con el segundo Doctor, quien hablando de este, le veríamos regresar para una historia más con The Two Doctors, donde el Sexto Doctor tendría que rescatar a su encarnación pasada, incluso siendo acompañado por el previo compañero Jamie McCrimmon, quien de hecho logra tener una dinámica muy entretenida con el Sexto Doctor, constantemente comparándolo con el Doctor que él conocía. Otro ejemplo del show alimentándose de su propia continuidad sería con Revolution of the Daleks, la cual tal vez se trate de mi historia favorita con el Sexto Doctor, en la que veríamos al Doctor asistiendo a una funeraria la cual en realidad se encargaba de mantener con vida gente importante con enfermedades terminales, hasta que una cura fuese descubierta. Sin embargo, descubriríamos que todo en realidad era un plan muy elaborado por Davros. Davros había desarrollado nuevos Daleks que eran obedientes a él, con un muy atrayente diseño blanco con dorado que los separa de los Daleks comunes. Además de esto, ofreciéndonos uno de los momentos de horror corporal más fuertes del show, donde dos personas se habían infiltrado pues tenían sospechas de cómo el lugar no era lo que aparentaba, dándonos la revelación de que Davros había sentado aquí puesto que estaba usando a los humanos como base para crear sus nuevos Daleks, encontrando al padre de la chica al borde de la locura por la deformidad de su cuerpo y constante lavado cerebral para convertirlo en Dalek. Kill me, child! I can't! It is our duty to eradicate all those who wish to pollute the purity of the Dalek race. If you ever love me, Natasha, kill me! Kill me! Este tipo de escenas más brutales serían algo que aparecería a lo largo de la época del Sexto Doctor, mostrando cosas que es difícil pensar que ninguna censura impidió que se transmitiesen en horario familiar, tales como en Attack of the Cybermen, donde un personaje es forzado por los Cybermen a cerrar sus puños hasta hacerlos sangrar, siendo esta la mayor cantidad de sangre que recuerdo ver en una escena de Doctor Who, ya ni siquiera de la serie clásica, de Doctor Who en general. Sin embargo, esos niveles de violencia volverían a poner al show bajo la vista de grupos conservadores, acusando al show de haberse vuelto demasiado violento, convirtiéndose en algo que para ellos no se debía permitir en televisión, con quizá la historia más señalada por estos grupos siendo Vengeance on Varos, donde el Doctor acabaría en un planeta prisión cuya población había vuelto la muerte un espectáculo, con los ciudadanos del planeta ansiosos por ver ejecuciones públicas de prisioneros políticos. Esta historia es de manera bastante clara una crítica a la violencia exagerada, con el Doctor haciendo todo en su poder por poner un alto a la situación. Sin embargo, para estos grupos tal mensaje pasó por encima, únicamente viendo una historia que era demasiado violenta y no querían permitir en televisión, cosa que llamó la atención de quizá la persona más infame en la historia del show, quien daría algo simplemente catastrófico. En febrero de 1985, se daría la peor noticia que los fans podían escuchar. Doctor Who había sido cancelado. La decisión de cancelar Doctor Who puede ser rastreada hasta un solo nombre: Michael Grade, quien no llevaba mucho de haber ascendido a controlador de la BBC, y desde ese puesto, él decidía qué producciones continuaban adelante. Sin embargo, Grade es conocido por algo, y eso es su absoluto disgusto por la ciencia ficción, género que él no consideraba como televisión de calidad, y veía como su deber impedir que tales shows plagaran su canal. Doctor Who, no tardando en caer en su visión, utilizando excusas como que el show había perdido su esencia, se había vuelto demasiado violento, o que los escritores ya no buscaban excelencia, Michael Grade hizo su misión personal acabar para siempre con Doctor Who. Sin embargo, la reacción del público no se hizo esperar, tomándole por sorpresa lo mal recibida que fue la noticia.
puesto que demasiada gente consideraba a Doctor Who como un estándar de la televisión de su país, siéndoles impensable la idea de removerlo del aire. Con esta reacción no hubo ninguna otra opción más que hacer control de daños, diciendo que el show no estaba cancelado, sino que se encontraba simplemente en un hiatus de 18 meses, era el que supuestamente el equipo pensaría en una nueva dirección para el show. Sin embargo, detrás de cámaras la historia claramente era otra, con el show recibiendo un recorte de prácticamente la mitad del presupuesto, claramente con la intención de que la siguiente temporada acabase fracasando y perdiendo al público fiel. Con esta situación imposible de lidiar, era claro que una temporada común y corriente era completamente imposible de hacer, los planes iniciales de la temporada 23 siendo desechados en favor de algo completamente nuevo. La historia nos abre con la TARDIS siendo traída a una estructura en medio del espacio. El Doctor, sin ningún compañero, se adentra para darse cuenta de que se encontraba en una sala de juicios, la cual es manejada por Time Lords, explicando al Doctor que se le había traído aquí para pasar por un juicio, puesto que era acusado de que sus acciones únicamente causaban el caos y la muerte. La acusación viniendo de una misteriosa figura que fungiría como la fiscalía del caso, el Valeyard. By order of the High Council, this is an impartial inquiry into the behavior of the accused person, known as the Doctor, who is charged that he on divers occasions has been guilty of conduct unbecoming a Time Lord. Not guilty! He is also charged with, on divers occasions, transgressing the first law. Con esta premisa es que comienza lo que sería, por tecnicismo, la historia más larga de la franquicia, Trial of a Time Lord. Una historia que se extiende a lo largo de toda la temporada, en la cual tendríamos vistazos a las aventuras del Sexto Doctor usadas para hacer el caso tanto de la defensa como de la acusación, cortando en partes para volver a la sala de juicio que daba contexto a las historias separadas. El concepto de esta historia me parece increíblemente interesante, y puedo hacerla sonar todavía mejor con cómo el juicio avanza, con el Doctor encontrando incongruencias entre lo que es mostrado en pantalla para el juicio y lo que él recuerda. Sin embargo, sus recuerdos son nublados, ni siquiera recordando el destino de su compañera. La historia a nivel general sería escrita por el veterano de la franquicia, Robert Holmes, quien había escrito varias de mis historias favoritas de la era clásica. Todo esto podría indicar que la siguiente sería una historia genuinamente increíble. Pero... Trial of a Time Lord cuenta con un pacing sencillamente terrible. Las historias mostradas siendo algunas de las historias más aburridas que puedo recordar, además de tener una que nos da al Sexto Doctor más insoportable que nunca, poniendo en demasiado peligro a su compañera, con actos que sencillamente están completamente fuera de personaje. Pero lo más trágico de esta historia es que no podría ser contada por completo como debería ser, puesto que Robert Holmes moriría sin escribir el clímax de este arco, forzando al equipo a buscar a alguien que pudiera hacer el trabajo, resultando en unos últimos 2 episodios con una vibra muy diferente al resto, con el Doctor persiguiendo al Valeyard dentro de la Matrix de Gallifrey. Lo que me harta de esta última parte es cómo vuelve al Valeyard un villano bastante caricaturesco, riéndose ominosamente en la distancia por la gran trampa en la que guió al Doctor, sintiéndose muy diferente a como este era originalmente escrito. Ni siquiera la revelación de que el Valeyard se trata de una aparente vida futura del Doctor logra salvar esta historia. Did you call him the Doctor? There is some evil in all of us, Doctor, even you. The Valeyard is an amalgamation of the darker sides of your nature, somewhere between your 12th and final incarnation. Sí, el Valeyard se trata de una vida futura del Doctor, aparentemente surgiendo en algún punto entre su 12ª y última encarnación. Una afirmación que hoy día significa prácticamente nada, gracias Timeless Child. Y su plan sería convencer al consejo de que el Doctor era demasiado problema, dándole un máximo castigo en que su habilidad para regenerarse sería removida, otorgando sus regeneraciones que le quedan al Valeyard. Sin embargo, esta relación entre ambos personajes no se siente utilizada a su máximo potencial, haciendo que el Valeyard honestamente se sienta como que bien podría tratarse de solo otra versión del Master. La mayor pena de todo esto es que esta temporada surgió por desesperación. Como ya dije, la temporada vería el presupuesto más bajo en la historia del show, forzándolos a crear este escenario, pues tener grandes trozos de los episodios ocurriendo en solamente un cuarto resultaba más barato que los ambientes alienígenas o naves espaciales que se habían vuelto comunes. E incluso en los segmentos que se supone que fuesen las historias convencionales es demasiado notorio la falta de presupuesto, con escenarios poco inspirados y efectos especiales exageradamente baratos. Me gustaría poder acabar en una nota alta, en serio quisiera. Aquí es la parte en la que por cómo he formateado estos videos debería hablarte sobre los personajes, pero lamento decir que esta vez ni siquiera los personajes lograron salvar esta era para mí.
Peri fue presentada como acompañante en las últimas historias del Quinto Doctor, viendo su transición hacia el Sexto Doctor, con quien, pese a ser su compañera más longeva, no se llega a sentir que la dupla funcione. Honestamente, los momentos que más me agradaban de Peri, siendo cuando ella no se encontraba con el Doctor, su personalidad amable pudiendo brillar más en dichas situaciones. Peri es demasiado pasiva y deja que el Doctor domine demasiado la situación, su personaje teniendo un efecto prácticamente nulo en la historia, más allá de ser uno de los ejemplos más descarados de damisela en apuros, llevándonos a tal vez la salida de acompañante más infame del show, al menos en mi caso siendo la que menos me gusta de todas. Previamente había mencionado una historia en que veríamos al Doctor fuera de personaje. En este se nos dice que el Doctor había fallado en salvarla de que un alien traspasara a su mente el cuerpo de Peri, afirmando que ella había muerto. Sin embargo, se nos acaba revelando que esto fue una mentira del Valiant, con el verdadero final de Peri siendo que el Doctor la abandonó en aquel planeta porque fue forzado a tener este juicio, y ella acabó casándose con un bruto señor de la guerra de otro planeta. La historia en serio te intenta vender esto como un final feliz, pero mucha gente sintió esto extremadamente desagradable, puesto que aparte de que como de costumbre fue un romance que no se siente natural, además se siente innecesariamente cruel forzar al personaje de naturaleza amable y pacífica tenga que conformarse con casarse con un bárbaro que acaba de conocer y claramente no está del todo bien de la cabeza. Y por si fuera poco, el Doctor jamás volverá a visitarla y actúa como que eso está perfectamente bien. ¿Cómo chingados la cagas tan fuerte? ¿Queda algo que decir respecto al Sexto Doctor? Ya he hablado sobre cómo el personaje me parecía pedante, egocéntrico al punto de ser molesto, con un tono que lo hace sonar constantemente enfadado, y no puedo más que sentirme mal de que este sea el Doctor que le tocó a Colin Baker. Baker era, como muchos en su país, un fanático del show. Conseguir este rol era uno de sus mayores sueños hecho realidad. Además, lo veía como una manera de salir de este estigma de chico malo en el que la industria lo había encasillado. Y todo resultó en que este fuese la cara de una de las épocas más infames del show. Época con la cual ni él mismo se sentía contento, viendo el claro sabotaje que ocurría desde distintos frentes. Y sin embargo, Baker nunca dejó de intentarlo. En Trial of a Time Lord, Baker haría todo en su poder con tal de dar la mejor actuación que podía con el material que se le había dado, mostrando genuino horror por la idea de que su compañera esté muerta, determinación a la hora de confrontar al Valiant, sus comentarios más sarcásticos ahora siendo dirigidos únicamente a sus enemigos. Todo daba indicios de que muy en el fondo, aquel personaje que él quería ser, el Doctor, aún estaba ahí y está surgiendo de vuelta. Pero la vida no fue justa con Baker. Tal vez una temporada más hubiese logrado encontrar el punto exacto para este Doctor, pero esta no es una historia con un final feliz. John Nathan Turner recibiría órdenes de Michael Grade. El show podía continuar hacia una nueva temporada, pero habían únicamente dos condiciones. La primera era que Turner debía quedarse a producirlo, algo que él sencillamente no quería hacer, deseando desligarse del show tras todo el fiasco que fue producir Trial of a Time Lord. Pero la segunda condición era todavía más cruel: despedir a Colin Baker. Turner estaba entre la espada y la pared. Por un lado, despedir a Colin sería extremadamente cruel con el actor, y además él sentía que ya era momento de dejar el show, pero a la vez él sabía que eso significaba que él pasaría a la historia como el hombre que permitió que Doctor Who muriese, y así se forza a sí mismo a tomar una decisión que no debió ser nada sencilla. Colin Baker recibió la noticia en una llamada telefónica. Había sido despedido. If you had a working TARDIS, where would you go and why? I think I'd probably go back to the beginning and start all over again, because I've enjoyed doing Doctor Who so much that I would like to start from right from the very beginning and do it all again, because I've met so many nice people and talked to so many nice people like you that it would be nice to go back 2.5 years and start from scratch.